explicarla. Und heute werde ich erklären, wie man die Sätze anders schreibt. Primero tenemos esta frase. Él pinta turistas en Berlín. Er zeichnet Touristen in Berlin. Para escribir de manera diferente siempre hay que colocar el verbo en segundo lugar. Y el sujeto puede ir cambiando, pero siempre tiene que estar al lado del verbo. O sea que puede ir en primer lugar o después del verbo. En este caso encontramos que in Berlin va primero. Y en segundo lugar siempre tiene que ir el verbo, zeichnen. Y siempre, como siempre tiene que estar el sujeto al lado del verbo, pondremos er. Y Touristen al final. Aquí encontramos esta frase. Sie trinkt normalerweise nur Wasser. Ella bebe normalmente solo agua. Vale, para escribirlo de diferente manera, tenemos que poner siempre el verbo en segundo lugar. Vale. El sujeto siempre tiene que ir delante o detrás del verbo, como ya he dicho antes, y en este caso tiene que ir detrás. En primer lugar pondremos normalerweise, porque es el adverbio. Y lo último, esta parte, nur Wasser. Aquí tenemos esta frase, das Zimmer ist natürlich sauber, que dice, esta habitación está naturalmente limpia. Vale, para escribirlo de manera diferente habrá que poner el adverbio en primer lugar. En segundo lugar siempre va a ir el verbo ist. Y el sujeto, como en este caso está delante, habrá que ponerlo detrás del verbo. Y por último, sauber, el adjetivo. Das ist meine Präsentation. Vielen Dank!